palabra de Dios contenida en este libro es la verdad que acepto creer, es la esperanza que me comprometo a seguir y es la enseñanza que me atrevo a confesar. Nada me impide recibirla, nadie me evitará que la haga parte de mi vida y por ningún motivo dejaré de proclamarla. Estoy aquí para leerla, oírla y vivirla diariamente. Amén. Amén. Una disculpa, mis hermanos. Vamos a orar. Dios mío, te agradecemos tanto porque estás entre nosotros. Gracias por haber enviado a tu Hijo Jesucristo a nacer en la tierra, Señor. Gracias porque te revelaste a nosotros, el Verbo encarnado nos reveló quién eres tú, Dios de los cielos y la tierra. Te pedimos que en esta temporada nos permitas reflexionar profundamente en quién eres tú, lo que nos has enseñado, pero sobre todo entregarnos a ti. Dios, que nuestro corazón se llene de esperanza, porque no habrá para siempre oscuridad. Viene la luz de Jesús, ilumina nuestra vida. Te pedimos que bendigas tu palabra, que bendigas al predicador y que nos hables a todos. En el nombre de Jesús oramos. Amén. 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 Amén, gracias a Dios. Qué bendición, hermanos, que ya estamos en tiempo de Adviento. Qué felicidad que podemos abrazarnos a través de la internet, desearnos cosas bellas porque estamos celebrando el acontecimiento más importante de la historia de la Navidad. Por eso esta serie de sermones se llama así, Navidemia 2. Porque recuerdan, ya tuvimos durante la pandemia una celebración de Navidad y le pusimos así Navidemia, ahora es Navidemia 2. No habrá para siempre oscuridad. Esta es la idea central de esta serie de sermones. No habrá para siempre oscuridad. Es una frase que se encuentra en Isaías capítulo 9, versículo 1 al 14. Y es el tiempo de ir a la palabra del Señor. Cantamos, compartimos cosas, enseñamos cosas unos a otros, nos saludamos ahí, pero ahora todos silencitos ahí en nuestra casa, en la oficina, donde quiera que estamos con nosotros y celebrando al Señor, ahora escuchando su palabra y recibiendo lo que tiene para nosotros hoy. Háblanos, Señor, por favor, bendícenos según necesitamos. Dinos tu consejo, Señor, lo que tienes para nosotros hoy. Te lo pedimos en Cristo Jesús. Amén. La luz no tarda en llegar. En la serie de sermones que se llama Navidemia 2, no habrá para siempre oscuridad. El sermón de hoy se llama La luz no tarda en llegar. Ya hemos dicho que no sabemos la fecha exacta del nacimiento del Señor Jesucristo. Lo hemos dicho cada año y somos conscientes de eso los cristianos de esta iglesia. No podemos pensar, sin embargo, en ningún otro acontecimiento más significativo y trascendente de nuestra historia, de la historia de la humanidad, que el nacimiento del Señor. Sin embargo, no sabemos cuándo sucedió con exactitud. Y una cosa sí sabemos, que no fue el 25 de diciembre. Es decir, esa fecha es absolutamente improbable. Sin embargo, no existe una sola razón para no celebrar la Navidad. Los evangelistas, Mateo, Lucas y Juan, lo hacen. Es decir, celebran al hablarnos del evento. Porque al escribir el evento, al escribir acerca del evento, pues están celebrando. No es eso una celebración, no es traer a la memoria cosas cuando celebramos nuestro cumpleaños, cuando celebramos un aniversario de qué sé yo, de la independencia del país, la revolución, lo que sea, no recordamos el evento. Entonces recordar el evento, hablar sobre el evento es en un sentido celebrar. Bueno, pues la Biblia dice, los evangelistas, estos que he mencionado, hablaron de celebraron la Navidad. Por ejemplo, el nacimiento de Jesucristo fue así, dijo Mateo en Mateo 1:18. Esto os servirá de señal, hallaréis al niño envuelto en pañales, acostado en un pesebre, dijo Lucas 2:12. Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad, dice Juan en el capítulo 1 de su Evangelio, versículo 14. Pablo, que no escribió, digamos, uno de los 4 evangelios, pero Pablo también lo celebra hablando del evento y de sus enseñanzas. Miren lo que dice Gálatas 4:4. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley. Estoy hablando de Gálatas 4:4. Y algo muy importante, esto es muy importante. En diferentes partes del Antiguo Testamento, como en el pasaje que ahora estudiaremos, el Señor ordenó a su pueblo, fíjese nomás, en el Antiguo Testamento, el Señor ordenó a su pueblo que celebrara el nacimiento del Señor entre los humanos, aún antes de que sucediera. ¿Cómo la ve? Eso sí es ganas de celebrar. O sea, aún antes de que sucediera, el Señor ordenó que se celebrara. Porque un niño nos es nacido. ¿No es un texto favorito? ¿No es un texto que repetimos a menudo durante este tiempo de Adviento en todas las iglesias del mundo? Porque un niño nos es nacido. Esa es una celebración. Es, digámoslo así, el baby shower más famoso de la historia. El nacimiento del Señor entre nosotros. Y esta idea, esta enseñanza de celebrar justamente el nacimiento del Señor fue dada por Isaías el profeta antes de que sucediera, siglos antes de que sucediera.
Así que, hermanos míos, no hay una sola razón para no celebrar este acontecimiento. Celebremos nosotros también, en esta ocasión, con Isaías precisamente, que siglos antes de la primera Navidad nos insta a celebrar, diciéndonos: no habrá para siempre oscuridad. Aprendas eso. Esa es la frase importante de toda esta serie de meditaciones. Navidemia 2, no habrá para siempre oscuridad. Leamos nuestro pasaje completo. Se encuentra en Isaías capítulo 9, versículos 1 al 7. Leamos. Mas no habrá siempre oscuridad para la que está ahora en angustia, tal como la aflicción que le vino en el tiempo que livianamente tocaron la primera vez a la tierra de Zabulón y a la tierra de Neftalí. Pues al fin llenará de gloria el camino del mar, de aquel lado del Jordán, en Galilea de los gentiles. El pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz. Los que moraban en tierra de sombra de muerte, luz resplandeció sobre ellos. Multiplicaste la gente y aumentaste la alegría. Se alegrarán delante de ti como se alegran en la siega, como se gozan cuando reparten despojos. Porque tú quebraste su pesado yugo, y la vara de su hombro, y el cetro de su opresor, como en el día de Madián. Porque todo calzado que lleva el guerrero en el tumulto de la batalla, y todo manto revolcado en sangre, serán quemados, pasto del fuego. Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre Admirable, Consejero, Dios fuerte, Padre eterno, Príncipe de paz. Lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán límite, sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia desde ahora y para siempre. El celo de Jehová de los ejércitos hará esto. Isaías 9, 1 al 7. ¿Qué le parece? ¿No es un pasaje hermoso? Sí, ya sé, es conocidísimo, lo mencionamos a menudo. Aparece en los dramas navideños, en las pastorelas que se hacen en diferentes lugares del mundo, aparece este texto. Pero algo muy interesante de Isaías es cómo llevó a cabo su ministerio profético. Mire, Isaías, en su propio nombre, en su nombre propio, como se dice, y en el nombre que él y su esposa, que también era profetisa, por cierto, le pusieron a sus hijos, en los nombres que pusieron a sus hijos, se encuentra el mensaje profético de todo su ministerio. Por ejemplo, Isaías significa Dios salva, lo cual representa el centro de su mensaje, porque era un profeta que desafiaba, un profeta que señalaba el pecado del pueblo, pero un profeta que daba esperanza, y su nombre significa Dios salva, Jehová salva. Él y su esposa, la profetisa, insisto, tuvieron 2 hijos. Uno se llamó Sear-Jasub. Ese se encuentra en Isaías capítulo 7, versículo 3, su nombre. Y este nombre, ¿sabe qué significa? Significa un remanente regresará. Y con ello profetizaba que una parte del pueblo de Dios volvería a Dios después de haber pasado por un tiempo de disciplina, por un tiempo, digámoslo así, de castigo a través de los enemigos del pueblo. Y después de ese tiempo, ese pueblo habría de arrepentirse y un remanente de ellos regresaría. Qué curioso. Digamos que Isaías nombraba a sus hijos con el título de sus sermones, porque uno de sus hijos se llamaba Un remanente regresará. El otro de sus hijos se llamaba Maher Salal Hasbaz, cuyo nombre significaba en aquella época, el día de hoy no encuentro yo a alguien que se llame así, pero puede existir, por supuesto que sí, en otros países. Pero este nombre significa rápido para arruinar. Algo así como que veloz en la disciplina, algo así como el juicio veloz, lo cual parece referirse a la destrucción de los reyes aliados, Razín y Peca, en manos de los asirios. Miren, les leo un pasaje. Entonces dijo Jehová a Isaías: sal ahora al encuentro de Acaz, tú y Ser-Jasub, tu hijo, al extremo del acueducto del estanque de arriba, en el camino de la heredad del lavador, y dile: guarda y repósate, no temas, ni se turbe tu corazón a causa de estos 2 cabos de tizón que humean, por el ardor de la ira de Razín y de Siria, y del hijo de Remalías. Esto está en Isaías capítulo 7, versículos 3 al 4. Insisto, se imagina que yo le pusiera a mis hijos el nombre de mis sermones, el título de mis sermones, pues tendría que tener muchísimos hijos, hermana Yani, tendremos que tomar más hijos porque solamente tengo 2 y tengo muchos más sermones. Bueno, tengo un nieto también, pero tengo mucho más sermones que eso. Esto que describe aquí en Isaías 7, 3 al 4, de estos reyes, que estos son cabos de tizón, dice el Señor despreciativamente, esto que se describe aquí pasó en el año 734 antes de Cristo, durante el reinado del rey Acaz. Los reyes Razín de Damasco, Siria, y Pejac de Samaria o Israel. Acuérdense que
el pueblo hebreo estaba dividido en Judá e Israel. 10 tribus en Israel, 2 tribus, Judá y la tribu pequeña de Benjamín en el reino llamado Judá. Y resulta que Siria y Samaria, que era la capital de Israel, de este pueblo del norte, se unen y quieren obligar a Acaz, el rey de Judá, pero él no acepta, a formar una coalición para defenderse de otros pueblos. Entonces estos reyes que le invitaron a Acaz que se uniera, y al no aceptar, se convirtieron en sus enemigos y le hicieron una guerra, se llama la guerra sirio-efraimita. Acaz, atemorizado, decide, en lugar de confiar en Dios, porque así le profetizó Isaías en otro momento, en lugar de confiar en Dios, en lugar de orar, buscar a Dios, ¿qué creen que hizo? Buscó el poder humano y buscó aliarse con Tiglat-Pileser III, rey del imperio asirio, que por cierto empezó a crecer mucho ese imperio con Tiglat-Pileser III, y pidió ayuda. Por cierto que le pidió ayuda a través de una extraordinaria ofrenda. Juntó cosas de oro, de plata, incluso del templo. Incluso tomó cosas del templo. No era un buen rey, no era un rey que seguía a Jehová. Y le mandó a Tiglat-Pileser III, rey del imperio asirio, para que lo ayudara. Y por supuesto que el imperio lo ayudó con el tributo que le mandó. Pero aquí comenzó una relación con Asiria que contaminó al pueblo de Dios a tal grado que se introdujeron rituales paganos, incluso en el templo. Siguieron a practicar cosas paganas en el templo de Jehová. Y otra consecuencia mala fue que de Samaria emigraran muchos israelitas hacia el sur, Jerusalén y Judá, lo que produjo una fusión del reino del norte, el reino del sur, y que produjo esto una fusión entre ellos, y se asimilaron sus tradiciones, y como el reino de Israel estaba lleno de idolatría, pues se contaminó con idolatría también al reino de Judá, y se produjo entonces un problema, aunque una cierta hermandad por los que emigraron para acá. La oscuridad de la que habla este pasaje que hemos leído al principio, donde dice, tal como la aflicción que le vino en el pasado a la tierra de Zabulón y a la tierra de Neftalí. Esa idea que aparece en el texto es una referencia a lo que aconteció a las 2 primeras tribus del norte que cayeron en el poder de Tiglat-Pileser III, el rey de los asirios. Porque el rey, defendiendo a Judá, intervino y conquistó estas ciudades y propinó una gran derrota al reino de Israel. Esto se encuentra descrito en Segunda de Reyes. Se lo leo, dice así: en los días de Pecah, rey de Israel, vino Tiglat-Pileser, rey de los asirios, y tomó a Gihón, a Bet-Maaca, Janoa, Sedes, Hazor, Jalaad, Galilea y toda la tierra de Neftalí, y los llevó cautivos a Asiria. Y se fijó usted que aparece aquí en la palabra Galilea, que es una palabra que aparece en el Nuevo Testamento. A Jesús le llamaron alguna vez el Galileo, ¿no? Y muchos de los discípulos de él eran galileos. Bueno, pues en esa región, Segundo de Reyes 15:29 se nos cuenta, este rey llegó y produjo incluso una transportación, porque se llevó cautivos a Asiria a muchos de los habitantes de esas ciudades. Todo esto sucedió, se lo digo, un poco antes de que Isaías predicara esta profecía que vamos a estudiar ahora, que hermosamente comienza con una promesa, porque es una profecía, y como todas las profecías de Isaías incluían juicio, desafío, incluían una exhortación a abandonar el pecado. Pero en este caso también, como en todos los demás casos, pero en este de una manera muy hermosa, comienza con un llamado a una esperanza, una promesa, porque dice, mas no habrá para siempre oscuridad para la que está ahora en angustia. He aquí algunas de las enseñanzas de los primeros 2 versículos, porque hoy leeremos otra vez porque ya se leyó, pero leeremos otra vez y estudiaremos los 2 primeros versículos de Isaías capítulo 9. Dicen así, se los leo una vez más: mas no habrá para siempre oscuridad para la que está ahora en angustia, tal como la aflicción que le vino en el tiempo en que livianamente tocaron la primera vez a la tierra de Zabulón y a la tierra de Neftalí. Pues al fin llenará de gloria el camino del mar, de aquel lado del Jordán, en Galilea de los gentiles. El pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz. A los que moraban en tierra de sombra de muerte, luz resplandeció sobre ellos. Isaías capítulo 9, versículos 1 y 2. Hermosa palabra, hermosísima palabra. Tendríamos que predicar muchos sermones basados en estos 2 versículos, pero permítame solamente predicar uno, el de hoy, con 2 enseñanzas importantes. Primera de ellas,
y voy a decirlas de una manera muy directa para todos nosotros. Me parece que necesitamos hacer eso con esta palabra, siempre con toda la palabra de Dios, pero hoy de manera especial debemos tomar esta palabra y adjudicárnosla de inmediato. ¿Se acuerda cuando se dice ahí que te quedó el saco, que no te quedó el saco? Y dice alguien, pues póntelo, ¿no? Si te quedó el saco, póntelo. En este caso, vamos a ponernos el saco de inmediato. Desde la declaración misma de la enseñanza, pongámonos el saco. Por eso déjeme decir así esta primera enseñanza. Las pandemias exaltan la luz del Señor. Y perdone que me emocione. Las pandemias exaltan la luz del Señor. A pesar de que las autoridades, déjeme introducirme este punto de esta manera, a pesar de que las autoridades que vigilan la salud en los diferentes países del mundo y en el mundo entero dicen que aún estamos en pandemia, ¿sabe usted? Ya estamos en pandemia todavía. Algunos países de Europa ya están, ¿cómo se dice? En toque de queda otra vez, ya están encerrados otra vez. Esto diré que el semáforo es verde y que no sé qué, es un asunto, yo creo, económico, político, qué sé yo, pero es un hecho que hay un repunte, ya, no va a ser, ya está sucediendo. Pero a pesar de eso, la mayoría de la gente como que quiere olvidarse, o tal vez ya se olvidó de la pandemia y lucha por regresar a su vida habitual, a su vida de antes. Hay gente que ya anda como si nada pasara. Creo que se trata de una especie de supersticiosa idea que dice, si no te acuerdas de algo, ese algo no existe. Hay hasta quien diría, no lo declares, no lo traigas a la mente, no lo digas, no pienses en eso, haz como que no está ahí y se irá. Por muy interesante que parezca esta idea, supersticiosa por cierto, es sencillamente una mentira. Que ignoremos una cosa, que ignoremos el Popocatépetl, no hace que el Popocatépetl se quite de ahí y deje de hacer erupciones. No, señor, ahí sigue el Popocatépetl aunque lo ignoremos. Por muy interesante que parezca esta idea, es sencillamente una mentira. Las cosas malas no se van solo porque dejamos de pensar en ellas o porque declaramos que no existen. No es así. La palabra que hoy estudiamos inicia con una declaración que tiene que ver con tinieblas. No habrá para siempre oscuridad. Dice la palabra oscuridad. Aparece la palabra oscuridad. El profeta no ignoró la palabra oscuridad. El profeta no ignoró el oprobio, la situación de peligro, la situación de derrota que estaba experimentando el pueblo. La menciona. Que no será para siempre, pero menciona lo que estaba pasando. Menciona las tinieblas, la oscuridad. El pasaje declara la oscuridad, pero lo hace en el sentido de esperanza. Se trata de un hermoso poema, esta profecía de Isaías. Se trata de un hermoso poema que describe el extraordinario contraste entre la condición del pueblo, bancarrota integral, y la bendición de Dios, como de oscuridad a luz, esa es la idea, como de noche al día. Así decimos, ¿no? Cuando queremos decir que algo es muy contrastante, muy diferente. No, esto es como de la noche al día, o como del día a la noche. Pues así, en este hermoso poema, se trata de simbolizar la bancarrota espiritual y la bendición de Dios. Nos dice que la diferencia de una vida en derrota y fracaso y una vida plena la hace la luz del Señor. Ahí está la diferencia entre dos clases de vida, la derrota o la vida plena, la luz del Señor. El profeta Isaías, inspirado por Dios, no ignora la oscuridad, es decir, no ignora las desgracias, los fracasos, las derrotas, pero lo hace para decirle a los que estaban padeciéndolas que esa circunstancia no sería eterna, que se acercaba una bendición, es decir, la llegada de la luz. Que se acercaba una bendición, es decir, la llegada de la luz. Déjenme los trato como niños, un momentito, hermanos. Déjenme los trato como niño y déjeme contarle un cuento, ¿de acuerdo? Le voy a contar un cuento. Y por cierto, me gustaría que usted escribiera ahí en las redes sociales, que usted, además de saludos y eso, que escribiera qué le enseña este cuento que le voy a contar. Yo voy a decir una enseñanza después de contar este cuento, pero quiero que usted me ayude y que me diga qué nos enseña esto. Pero ahí les va el cuento. En realidad es una fábula. Es una fábula. Ahí se los voy a contar como si fueran mis nietos, algo así. Total, si soy viejo ya. Miren mis barbas canosas. Y usted mucho más joven que yo. La mayoría de ustedes, aún los que tienen 80 años, son más jóvenes que yo. Porque así nos sentimos todos, ¿verdad? Ahí les va, mis niños preciosos, nietecitos. Los que conozco y los que no conozco. Ahí les va. Un día, un girasol y un topo filosofaban acerca de la vida. Acerca de la escasez de alimentos, de la crisis en el bosque y de la importancia del sol. El orgulloso girasol dijo: yo me alzo por encima de la hierba, levanto mi cabeza y puedo ver al sol directamente.
Eso me ayuda a fortalecerme, me hace que dé bastante polen para otras plantas y puedo compartir muchas semillas, las llamadas semillas de girasol, digo yo, ¿verdad? Y ni hablar de la belleza que mi esbeltez y la hermosura de mi rostro le imparte al paisaje. El topo, no tan hermoso, no tan significativo, digámoslo así, un poco humilde, siempre encerrado, ¿no?, debajo de la tierra, en agujeros, en canales que él mismo fabrica. El topo dijo: pero yo colaboro contigo y con todos los árboles y las plantas, perforando la tierra para que el agua pueda correr por todos lados y su riqueza del agua, a través de la tierra y el agua, llegue a todos, porque sin agua y sin sol no habrá vida. Ciertamente, dijo el girasol, pero tú vives de noche, siempre estás en las tinieblas, porque tu cuerpo no soporta los rayos del sol. De esa manera tu vida puede ser muy aburrida. ¿Cómo le haces para no morirte de tristeza ante tales circunstancias?, preguntó orgulloso el girasol, un poco ofendiéndonos al topo. Pero el topo, aunque era muy humilde, se animó a responder con autoridad y dijo: mira, hermano girasol, tú puedes mirar al sol todo el día, pero en la noche te agachas y escondes tu rostro. En cambio yo en la noche salgo de mi madriguera para alimentarme y recibo los rayos del sol, los que la luna me regala. También puedo sentir al sol en la tibieza de la tierra, en la tibieza de las rocas y las plantas que conservan su calor. Y lo más importante, aunque tengo ojos muy débiles, me doy cuenta de la llegada del astro rey por la mañana, cuando siento su luz en mi espalda. Y especialmente lo noto cuando los árboles o las plantas como tú se interponen en su luz e impiden que llegue a la tierra. Sábete, bello girasol, que las sombras y la noche a los topos como yo nos hacen reconocer la luz del sol y su importancia, la importancia de la luz del sol de una manera que otros no conocen. Yo sé que la luz del sol está ahí cuando veo la sombra. ¿Qué le parece esta sabiduría del topo? Hermanos, si fuera siempre de día y si todo el año fuera verano, la vida terminaría en el planeta. Sencillamente no habría vida. Si durante las 24 horas fuera de día y si durante 365 días fuera verano, la vida no existiría en el planeta Tierra. Demos gracias a Dios por las luchas, por las tristezas y dificultades. Demos gracias a Dios por las sombras que nos recuerdan que hay una luz. Demos gracias a Dios por la oscuridad que nos recuerda que hay una luz que soluciona la oscuridad. Demos gracias a Dios por las luchas, por las tristezas y dificultades, porque por causa de ellas podemos ver la luz del Señor. Esa idea de creer en una vida perfecta, sin dolor, sin necesidades, puede llegar a frustrarnos, puede ayudarnos a vivir una vida de actuación, una vida haciendo un papel, siendo irreales, siendo hipócritas hasta con nosotros mismos. Pero si somos honestos como el topo, reconocemos que en la oscuridad también podemos recibir la bendición de saber que hay un sol que ilumina y que resuelve los problemas de la oscuridad. Y podemos verlo aún en las sombras, es decir, aún en las dificultades podemos ver el efecto de la luz, el efecto, en este caso, de la luz de Dios en nuestra vida. Repito, demos gracias a Dios por las luchas, las tristezas, las dificultades, porque por causa de ellas podemos ver la luz del Señor. Y podemos decir: mas no habrá siempre oscuridad para la que está ahora en angustia. O podemos decir: no habrá para siempre oscuridad, en forma breve. Segunda enseñanza: las pandemias no son para siempre. Acuérdense que dije, lo anuncié, lo advertí, que había que ponernos el saco de inmediato, que había que decir las enseñanzas y adjudicárnoslas de inmediato. La primera cosa que dijimos en esta primera enseñanza fue esta: las pandemias exaltan la luz del Señor. Aún en las tinieblas, aún en la oscuridad, aún en las situaciones difíciles podemos ver la luz del Señor, porque la oscuridad exalta la luz de Dios. Pero segunda enseñanza, las pandemias no son para siempre. En el Nuevo Testamento se cita esta profecía en el contexto de las tentaciones, las dificultades y las penas que el mismo Señor experimentó. Si usted lee el pasaje que voy a citar ahora mismo, pero en su contexto, me refiero a Mateo 4. Si usted lee Mateo 4, se encuentra ahí las tentaciones que el Señor experimentó.
Después de eso reciben la noticia de que Juan el Bautista fue apresado. Y él está viviendo una lucha contra los que le preguntan y lo quieren hacer caer en alguna equivocación o cosas así. Y es en ese contexto de luchas, de tentaciones, y también en el contexto del Señor desafiando a los seres humanos a seguirle, en el que se dice esta palabra, se los leo. Y cuando Jesús oyó que Juan había sido encarcelado, regresó a Galilea, y habiendo dejado Nazaret, fue y habitó en Capernaum, ciudad junto al mar, en la región de Zabulón y Neftalí, para que se cumpliese lo dicho por medio del profeta Isaías, diciendo: tierra de Zabulón y tierra de Neftalí, camino del mar al otro lado del Jordán, Galilea de los gentiles, el pueblo que moraba en tinieblas vio gran luz. A los que moraban en región y sombra de muerte, la luz les amaneció. Desde entonces, dice el texto, Jesús comenzó a predicar y a decir: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Es decir, en el contexto de las tentaciones que experimentó el Señor, en el contexto del momento rudo de que le notifican lo que está pasando con Juan el Bautista, el Señor se hace presente en esta región de la que habla Isaías, capítulo 9, versículos 1 y 2. Y el Señor cita este texto diciendo: se cumple eso aquí. Aquello que dijo Isaías, porque un hijo nos es nacido, soy yo. Aquello que dijo Isaías, no habrá para siempre oscuridad, sino que vendrá una luz. Es ahora cuando sucede esto. Es decir, el Señor está dando cumplimiento a esa profecía. Por eso podemos pensar en lo siguiente, hermanos míos: no habrá para siempre oscuridad, así que debemos experimentar la luz de su presencia a pesar de las pruebas. Porque Isaías dijo esta promesa de Dios en medio de pruebas, en medio de luchas entre ellos como hermanos, en medio de derrotas. Y aunque el reino de Judá, con el rey Acaz, se hizo amigo de Tiglat-Pileser III para que lo defendiera, pero eso no le fue bien, no fue para bien, porque se convirtió en esclavo de Asiria, se convirtió en alguien que pagaba impuestos a Asiria y que incluso recibió influencia pagana de Asiria. Así es que estaba viviendo en situaciones deplorables, pero es en medio de esa situación, en medio de la cual el profeta dice: no habrá para siempre oscuridad. No habrá para siempre oscuridad, así que debemos experimentar la luz de su presencia a pesar de las pruebas. No experimentamos la luz de su presencia solamente cuando nos va bien en todo. No experimentamos la luz de su presencia solamente cuando tenemos abundancia para celebrar la Nochebuena y tenemos pavo y romeritos y bacalao y tamales y pozole y no sé qué, y tenemos riqueza y tenemos dinero para comprarle a todos los familiares. No, podemos celebrar la presencia del Señor, aun cuando no tenemos más que frijoles con tortilla y un poco de salsa. De hecho, ahí celebramos de manera especial, como el topo, a través de la sombra sabemos que hay una luz, porque la sombra no se provoca por sí sola. La sombra es un fenómeno que tiene que ver con la luz. Si hay sombra, si hay oscuridad de repente en nuestra vida, quiere decir que hay una luz por ahí que quiere iluminarnos. Por eso no habrá para siempre oscuridad, así que debemos experimentar la luz de su presencia a pesar de las pruebas. No habrá para siempre oscuridad, así que podemos ver su luz aún en medio de la noche de las dificultades. No habrá para siempre oscuridad, así que podemos creer que Él está a nuestro lado, aún mientras sufrimos carencias, aún mientras experimentamos peligros, aún mientras conservamos dolores, duelos, luto en nuestro corazón. ¿Qué es el luto? Se usa andar de colores oscuros, no de negro. El luto es sombra. Y toda sombra nos habla de una luz. Toda sombra nos habla de una luz que hay en algún lugar. Por eso se proyecta esa sombra. Ustedes ven ahora mismo una sombra acá de mi cuerpo, ¿no es cierto? Porque hay una luz. Sin esa luz no hay sombra. No habrá para siempre oscuridad, así que podemos creer que Él está a nuestro lado. Aún mientras sufrimos carencias, aún mientras sufrimos peligros y dolores, aún mientras hay sombras en nuestra vida, porque las hay. Esto me recuerda una de las enseñanzas de los símbolos de la esperanza que hemos estudiado en nuestra iglesia. ¿Recuerdan? Hemos tenido en varios años de nuestra vida como iglesia el estudio de los símbolos o tradiciones de la Navidad. ¿Se acuerdan? Estudiamos el pino, el San Nicolás y las coronas
de Adviento y las velas y las luces. Estudiamos los símbolos, lo he dado eso muy a menudo. Algunos me están pidiendo que volvamos a hablar de eso en los devocionales, pero no estoy seguro que lo podamos hacer ahora, pero algo haremos en los devocionales acerca de Adviento. Pero hemos estudiado eso en nuestra iglesia. Y esto que estoy diciendo me recuerda una enseñanza particular de uno de los símbolos de la Navidad que hemos estudiado como iglesia, las pastorelas. ¿Se acuerdan las pastorelas? Esas pequeñas dramatizaciones pueblerinas, así son. Es teatro callejero, es teatro trashumante, se dice, teatro del pueblo. No era teatro religioso originalmente. De hecho, era lo contrario a religioso. De hecho, cuando surgió este tipo de teatro, el clero religioso de nuestro país lo prohibió, pero la gente lo siguió haciendo hasta que se hizo ya religioso. Pero las pastorelas son una construcción dramática muy interesante. Y como todas las tradiciones de nuestro pueblo y de todos los pueblos, todas las tradiciones relacionadas con la Navidad, se repiten cada año, se vuelven a hacer igual que la vez pasada, se hacen otra vez y otra vez. La historia de las pastorelas puede tener diferentes contextos y circunstancias, pero el guión fundamental siempre es el mismo. Un grupo de pastores recibe el anuncio de los ángeles que va a nacer el niño Jesús y que va a estar en Belén, envuelto en pañales, en un pesebre. Los pastores corren a Belén a buscar al niño. Los diablos, que tristemente en ocasiones son los personajes principales en muchas pastorelas, los diablos o el diablo y sus ayudantes tratan de desanimarlos, de impedirles llegar a la meta, pero todos sabemos el final de la historia. Todas las pastorelas terminan igual y todos sabemos cómo terminará esa pastorela. Así que sea lo que sea que esté pasando en el primero y en el segundo actos, no importa. No importa cuán difícil sean las circunstancias que estén aconteciendo en el primero y segundo actos. Todos sabemos que pase lo que pase y hagan lo que hagan los malos, los pastores llegarán a Belén y encontrarán al niño envuelto en pañales para adorarle. Eso que ni qué. O sea, una pastorela no es pastorela si no termina con ese final. Y todas terminan con ese final. Todas. En toda pastorela, nuestra conclusión podría ser esta: no habrá para siempre oscuridad. Toda pastorela podría llamarse así: no habrá para siempre oscuridad. Dije toda pastorela. Déjeme decir algo más. Toda vida debería llamarse así: no habrá para siempre oscuridad. ¿Cómo se llama su vida, hermano? Su novela de la vida, su libro de la vida. Usted y yo estamos escribiendo una novela, un libro de nuestra propia vida. ¿Cómo se llama nuestra vida? ¿Siempre sufriendo? ¿La vida lo trató como de lo peor? ¿Me fue como en feria? ¿Viví en el pozo de la desesperanza? ¿Cómo se llama nuestra vida? ¿O cuál sería el guión principal de la historia de nuestra vida? Yo escojo este: no habrá para siempre oscuridad. Y que bajo cualquier circunstancia de mi vida yo pueda decir: no habrá para siempre oscuridad. Y que me encuentro en el segundo acto de mi vida, o en el primer acto de mi vida. Eso está difícil, pero yo sí estoy ya del tercero para arriba, ¿no? Sí, son muchos actos, no sé. Pero en el acto que sea que estoy de mi vida, ¿qué está pasando? Me están dando una porreada estos demonios, ¿no? Císcalo, doble panzón, se llama una pastorela muy famosa por ahí. Y estoy mal, y estoy en el hoyo, estoy en situaciones difíciles como Zabulón, como Galilea, que se menciona aquí en este pasaje, en peligro, en zozobras, soy tributario de algo y me encuentro en situaciones desagradables. Pero aquí está la profecía: no habrá para siempre oscuridad. El Señor usa a Isaías, el profeta, para que le diga al rey y para que le diga a todo el pueblo: pero no habrá para siempre oscuridad, porque somos una pastorela y sabemos el final de nuestra historia. Llegaremos a la meta, encontraremos el pesebre y adoraremos al Señor. De hecho, eso lo podemos hacer todos los días. ¿Cómo se levantó esta mañana? ¿Cómo está usted? ¿Le duele aquí, le duele acá? ¿Cómo está la situación económica? ¿Le dieron aguinaldo? ¿Ya le pagaron su aguinaldo? ¿Ya tiene los regalos de todos los compañeros? ¿Lo metieron sin que usted quisiera en 10 intercambios de regalos y le va a salir caro este año el intercambio, esas cosas? Usted está renegando de esto o de aquello. Se enfermó, está enfermo, no puede salir a la calle, tiene familiares enfermos. Hemos experimentado personas que se nos han ido a la presencia del Señor durante este año, y celebrar la Navidad nos trae recuerdos. Eso es algo que pasa definitivamente en Navidad, recordar a los que no están, ver sus lugares vacíos. Perdone, no quiero poner el dedo en la llaga, no quiero profundizar ese dolor, pero es verdad, tenemos ese dolor. Hay oscuridad,
en nuestra vida, hay sombras en nuestra vida. Pero el Señor nos dice a través del profeta que no habrá para siempre, que no será para siempre, que eso acabará, que llegaremos. Por eso quise poner ahora como ilustración, como parábola, este símbolo que estudiamos durante varios años en nuestra iglesia, el símbolo de la pastorela. Llegaremos, pase lo que pase, digan lo que digan los malos, hagan lo que hagan los enemigos de nuestra vida, llegaremos. Iba a decir de mi cuenta corre, pero no es cierto, de su cuenta corre, que llegaremos. Hermanos míos, vivamos la vida cada instante, entendiendo y fortaleciéndonos, fundándonos en esta verdad. No habrá para siempre oscuridad. Y no es un rezo, no es una mantra, no es una declaración así como que tiene poder. No, esto fue algo que Dios declaró para nosotros. Él nos dijo a nosotros, no es mi declaración, no declare usted, declaró, no, Él lo declaró. Confiemos en lo que Él declaró. Y Él declaró que no habrá para siempre oscuridad en nuestra vida. Y podemos vivir bajo cualquier circunstancia, en esperanza, en gozo, porque Él está entre nosotros. Si estaba entre el pueblo cuando todavía no nacía, imagínense si no estará entre nosotros cuando ya nació. Para nosotros es pasado, para el pueblo a que le predicó Isaías era algo futuro, para nosotros es pasado y ya sucedió. Él ya nació entre nosotros y trajo su luz para iluminarnos. Vivamos en esa luz y que nadie nos detenga. Ánimo, hermano, fortalézcase, levantemos el rostro y sigamos adelante a pesar de las sombras que hay en nuestra vida, porque cada sombra nos recuerda que está su luz, que de su luz es que se puede provocar esa sombra, porque Él está ahí con nosotros. Y recuerde, las pandemias exaltan la luz del Señor y la pandemia no es para siempre, porque no habrá para siempre oscuridad. Señor, pongo en tus manos a mis hermanos y mis hermanas y te pido, Dios mío, te suplico que nos bendigas, que nos alientes, que nos fortalezcas, Señor. Estamos viviendo situaciones complicadas y dicen los que saben que se acercan momentos de más enfermedad. Te pido, Señor, que a pesar de eso, que a pesar de que nos enfermemos, que a pesar de que se enfermen familiares, que a pesar de que volvamos a estar encerrados otra vez, o a pesar de que no, y si salgamos, yo que sé lo que suceda, Señor, que sea circunstancial en nuestra vida y no fundamental, porque lo fundamental eres tú, tu luz que nos ilumina. Y que podamos salir adelante, Señor, y triunfar y superar cualquier circunstancia, entendiendo que no habrá para siempre oscuridad, porque tú estás con nosotros. Bendice a mis hermanos y mis hermanas, los pongo en tus manos a cada uno. En Cristo Jesús te lo pido. Amén.